Anciana gana la lotería y el premio mayor $500,000, pero cuando va a retirarlo sucede esto. El sol de la tarde se colaba perezosamente por las cortinas desgastadas del pequeño apartamento de Esmeralda Gómez. A sus 78 años, la anciana se movía con la lentitud propia de su edad, pero con una determinación que desmentía el paso del tiempo. Sus manos, nudosas y marcadas por décadas de trabajo duro, se aferraban a su bastón mientras se dirigía hacia la puerta. Otro día, otra oportunidad, murmuró para sí misma, una costumbre que había adquirido en los largos años de soledad tras la muerte de su esposo. El edificio donde vivía Esmeralda era un reflejo fiel del barrio obrero que lo rodeaba. Paredes desconchadas, escaleras chirriantes y el persistente olor a humedad eran los compañeros constantes de sus residentes. Sin embargo, para Esmeralda, este lugar era mucho más que 4 paredes, era el hogar que había construido con el sudor de su frente y el amor de toda una vida. Mientras bajaba cuidadosamente las escaleras, saludó a la señora Martínez del 2B, quien regaba las maltrechas plantas del rellano. «Buenas tardes, doña Esmeralda», sonrió la señora Martínez. «¿Va de salida?» «Sí, hija», respondió Esmeralda con una sonrisa cansada pero cálida. «Voy a comprar mi boleto de lotería. Quién sabe, tal vez hoy sea el día». La señora Martínez asintió con simpatía. Todos en el edificio conocían la rutina semanal de Esmeralda y su inquebrantable fe en que algún día la suerte le sonreiría. «Que tenga suerte, doña Esmeralda», le deseó mientras la anciana continuaba su descenso. El aire de la calle golpeó el rostro de Esmeralda con una mezcla de calor y el aroma a frituras del puesto de la esquina. El bullicio de la ciudad la envolvió, el claxon impaciente de los autos, las risas de los niños que jugaban en la acera, el pregón de los vendedores ambulantes. Era un día como cualquier otro en el barrio, pero para Esmeralda, cada día era una nueva oportunidad. Con pasos lentos pero seguros, se dirigió hacia la tienda de la esquina. El pequeño establecimiento, propiedad del señor Ramírez desde hacía más de 3 décadas, era el corazón palpitante del vecindario. Allí se compraba desde el pan de cada día hasta los codiciados boletos de lotería que alimentaban los sueños de tantos. La campanilla de la puerta anunció su entrada, y el señor Ramírez levantó la vista de su periódico con una sonrisa de reconocimiento. «Doña Esmeralda», puntual como siempre, saludó el hombre de mediana edad, sus ojos brillando con afecto detrás de sus gruesas gafas. «Buenas tardes, don Ramírez», respondió Esmeralda, acercándose al mostrador. «Ya sabe a qué vengo». El señor Ramírez asintió, sacando el talonario de boletos de lotería. «Los mismos números de siempre, supongo». «Así es», confirmó Esmeralda. 7, 13, 22, 36, 41 y 50. Mientras el señor Ramírez tecleaba los números en la máquina, Esmeralda extrajo de su monedero arrugado los billetes cuidadosamente doblados. Eran $2 que había ahorrado durante la semana, privándose de pequeños lujos como el pan dulce que tanto le gustaba. «Aquí tiene, doña Esmeralda», dijo el señor Ramírez, entregándole el boleto. «Que la suerte le sonría esta vez». Esmeralda tomó el boleto con reverencia, como si fuera un tesoro invaluable. En cierto modo, lo era. Ese pequeño pedazo de papel encerraba todos sus sueños y esperanzas. «Gracias, don Ramírez», respondió con una sonrisa. «Si gano, le prometo que usted será el primero en saberlo». El tendero rió con calidez. «Cuente con ello, doña Esmeralda. Y recuerde, si gana los 50 millones, espero una buena propina por venderle el boleto ganador». Esmeralda rió a su vez, guardando cuidadosamente el boleto en su monedero. «No se preocupe, don Ramírez. Si gano, todo el barrio lo celebrará conmigo». Con un último intercambio de sonrisas, Esmeralda salió de la tienda. El sol de la tarde comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La anciana se detuvo un momento, admirando el espectáculo que tantas veces había contemplado pero que nunca dejaba de maravillarla. De vuelta en su apartamento, Esmeralda se sentó en su viejo sillón reclinable, el único lujo que se había permitido comprar en años. Con cuidado, sacó el boleto de lotería y lo colocó sobre la mesita junto al sillón, donde permanecería hasta el sorteo de esa noche. Las horas pasaron lentamente mientras Esmeralda se ocupaba en sus quehaceres diarios.
Preparó una sencilla cena de sopa y pan, regó las pocas plantas que adornaban su pequeña terraza y finalmente se sentó frente a su antiguo televisor, esperando ansiosamente el inicio del sorteo. A medida que se acercaba la hora, Esmeralda sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Siempre era así, la emoción, la esperanza, la posibilidad de que esta vez, después de tantos años, los números finalmente coincidieran. El presentador apareció en la pantalla, su sonrisa brillante llenando el pequeño apartamento de Esmeralda con una luz casi tangible de expectativa. Buenas noches, América, anunció el presentador con voz entusiasta. Es hora de nuestro sorteo semanal de $50 millones. ¿Están listos para cambiar sus vidas? Esmeralda se inclinó hacia adelante en su sillón, el boleto firmemente apretado entre sus manos temblorosas. El primer número es 7. El corazón de Esmeralda dio un vuelco. Era su primer número. El segundo número 13. Las manos de la anciana comenzaron a temblar aún más. 2 números correctos. Tercer número 22. Esmeralda contuvo el aliento. 3 números. Nunca antes había llegado tan lejos. Cuarto número 36. Un pequeño grito escapó de los labios de Esmeralda. 4 números correctos. Ya era más de lo que jamás había soñado. Quinto número 41. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Esmeralda. 5 números. Solo faltaba uno, y el último número es. El tiempo pareció detenerse. Esmeralda cerró los ojos, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. 50. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esmeralda abrió lentamente los ojos, mirando incrédula la pantalla donde los 6 números, sus números, brillaban como estrellas en una noche oscura. No puede ser, murmuró Esmeralda, frotándose los ojos con incredulidad. Dios mío, he ganado. La realidad de lo que acababa de suceder tardó varios minutos en asentarse. Esmeralda permaneció sentada, inmóvil, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. $50 millones. Una suma que ni en sus sueños más locos había imaginado poseer. Lentamente, como si temiera que todo fuera a desvanecerse si se movía demasiado rápido, Esmeralda se levantó de su sillón. Con pasos temblorosos, se dirigió hacia la pequeña cocina y se sirvió un vaso de agua. El frío líquido bajando por su garganta pareció devolverla a la realidad. Tengo que calmarme, se dijo a sí misma. Tengo que pensar con claridad. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones para Esmeralda. El miedo y la emoción se alternaban en su mente como en una montaña rusa. Por un lado, la perspectiva de una vida sin preocupaciones financieras, de poder ayudar a su familia y a su comunidad, la llenaba de una alegría indescriptible. Por otro, el temor a que alguien pudiera robarle su boleto o que algo saliera mal al momento de reclamar el premio, la mantenía en un estado de constante ansiedad. Decidió mantener su secreto, al menos por el momento. Ni siquiera se lo contó a su hija María, quien la llamaba todos los días desde otra ciudad. Esmeralda temía que la noticia pudiera filtrarse antes de que pudiera reclamar su premio. Durante esos días, Esmeralda se sorprendió soñando despierta más de lo habitual. Se imaginaba comprando una casa nueva, no solo para ella sino también para María y sus nietos. Pensaba en todas las organizaciones benéficas a las que podría donar, en cómo podría ayudar a mejorar su vecindario. Incluso se permitió el lujo de imaginar un viaje, algo que nunca antes había podido permitirse. Sin embargo, con cada sueño venía también una punzada de miedo. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si por alguna razón no le daban el premio? Esmeralda sacudía la cabeza cada vez que estos pensamientos negativos amenazaban con abrumarla. No, se decía a sí misma, todo saldría bien. Tenía que creer en eso. Finalmente, después de una semana de anticipación nerviosa, llegó el día en que Esmeralda decidió ir a reclamar su premio. Se despertó antes del amanecer, incapaz de dormir más por la emoción y el nerviosismo. Con cuidado, se vistió con su mejor vestido, un sencillo atuendo floreado que guardaba para ocasiones especiales. Frente al espejo, Esmeralda se miró largamente.
Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que había vivido mucho, que había enfrentado innumerables dificultades pero que nunca había perdido la esperanza. Hoy, esa esperanza finalmente se había materializado en forma de un pequeño boleto de lotería. Tú puedes hacerlo, Esmeralda, se dijo a sí misma, enderezando los hombros. Has esperado toda tu vida por este momento. Con manos temblorosas pero decididas, Esmeralda guardó el boleto ganador en el bolsillo interior de su abrigo, justo sobre su corazón. Luego, tomó su bastón y se dirigió hacia la puerta. El edificio aún dormía cuando Esmeralda comenzó a bajar las escaleras. Cada paso resonaba en el silencio de la mañana, como un recordatorio del viaje que estaba a punto de emprender. Al llegar a la planta baja, se encontró con don Pedro, el portero, quien ya estaba despierto y barriendo la entrada. Doña Esmeralda, saliendo tan temprano, preguntó don Pedro, sorprendido de verla a esa hora. Esmeralda sonrió, sintiendo el peso del secreto en su pecho. Sí, don Pedro. Tengo un asunto importante que atender hoy. El portero asintió, sin hacer más preguntas. En todos los años que llevaba conociendo a Esmeralda, había aprendido a respetar su privacidad. Que tenga un buen día, doña Esmeralda, se despidió, sosteniendo la puerta para que la anciana pudiera salir. Gracias, don Pedro. Algo me dice que hoy será un día muy especial. Las calles estaban casi desiertas a esa hora temprana. Esmeralda caminó lentamente hacia la parada de autobús, su bastón marcando un ritmo constante contra el pavimento. El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones, dándole una sensación de renovada energía. Mientras esperaba el autobús, Esmeralda no pudo evitar tocar el bolsillo de su abrigo, asegurándose por enésima vez de que el boleto seguía allí. Cada vez que sentía el papel bajo sus dedos, una oleada de emoción la recorría. El autobús llegó puntualmente, casi vacío a esa hora de la mañana. Esmeralda subió con cuidado, agradeciendo al conductor que esperó pacientemente a que se acomodara en un asiento cerca de la entrada. Durante el trayecto, Esmeralda miró por la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente. Las tiendas comenzaban a abrir, los trabajadores madrugadores se apresuraban hacia sus empleos, y poco a poco las calles iban cobrando vida. Era un espectáculo que había presenciado innumerables veces a lo largo de los años, pero hoy todo parecía diferente, más vibrante, más lleno de posibilidades. Finalmente, el autobús se detuvo frente a un imponente edificio en el centro de la ciudad. Administración de Loterías, rezaba un letrero en grandes letras doradas. Esmeralda se bajó del autobús con el corazón latiendo aceleradamente. Por un momento, se quedó de pie frente al edificio, intimidada por su tamaño y su apariencia oficial. Respiró profundamente, reuniendo todo su coraje. Es ahora o nunca, Esmeralda, se dijo a sí misma. Con pasos lentos pero decididos, Esmeralda se dirigió hacia la entrada del edificio. Las puertas automáticas se abrieron ante ella, dándole la bienvenida a un mundo que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El interior del edificio era fresco y estaba iluminado con una luz brillante que contrastaba con la penumbra del amanecer exterior. Esmeralda parpadeó varias veces, adaptando sus ojos al cambio repentino. El vestíbulo era amplio y elegante, con suelos de mármol pulido que reflejaban la luz de las lámparas de araña que colgaban del alto techo. Esmeralda se detuvo un momento, sintiéndose pequeña y fuera de lugar en ese ambiente tan lujoso. Su mano se dirigió instintivamente al bolsillo de su abrigo, tocando el boleto como para asegurarse de que realmente tenía derecho a estar allí. Un guardia de seguridad, notando su vacilación, se acercó con una sonrisa amable. «Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla en algo?» Esmeralda levantó la vista hacia el hombre, agradecida por su tono amistoso. «Buenos días», respondió con voz suave. «He venido bueno, creo que he ganado la lotería». El guardia arqueó las cejas, sorprendido. No era común ver a alguien tan temprano, y menos aún a una anciana sola. ¿La lotería? «Vaya, eso es maravilloso», exclamó el guardia. «Permítame acompañarla a la oficina de reclamos». «Es por aquí». Con gentileza, el guardia guió a Esmeralda a través del vestíbulo hacia un pasillo lateral. Mientras caminaban, Esmeralda no pudo evitar notar las miradas curiosas de los pocos empleados que ya habían llegado a trabajar.
Se preguntó si su apariencia delataba el motivo de su visita y se encontró deseando haber traído algo más elegante para vestir. Llegaron a una puerta con un letrero que decía Oficina de Reclamos de Premios. El guardia tocó suavemente y, tras escuchar un adelante desde el interior, abrió la puerta para Esmeralda. «Aquí es, señora», dijo con una sonrisa. «Le deseo mucha suerte». «Gracias», murmuró Esmeralda, reuniendo coraje antes de entrar en la oficina. El interior era más acogedor de lo que esperaba. Las paredes estaban decoradas con fotografías de ganadores anteriores, todos con sonrisas radiantes y grandes cheques simbólicos en sus manos. Esmeralda se preguntó si pronto su foto estaría entre ellas. Detrás de un escritorio de madera pulida se encontraba una mujer de mediana edad con una expresión amable en su rostro. «Buenos días», saludó la mujer, levantándose para recibir a Esmeralda. «Soy Patricia Morales, encargada de la oficina de reclamos. ¿En qué puedo ayudarla?». Esmeralda se acercó al escritorio, apoyándose en su bastón. «Buenos días, señora Morales», respondió. «Mi nombre es Esmeralda Gómez y creo que he ganado la lotería». Patricia sonrió ampliamente. «Eso suena emocionante. Por favor, tome asiento y muéstreme su boleto». Con manos temblorosas, Esmeralda sacó el boleto de su bolsillo y lo entregó a Patricia. La mujer lo examinó cuidadosamente, introduciendo los números en su computadora. Hubo un momento de silencio tenso mientras Patricia verificaba la información. De repente, los ojos de Patricia se abrieron de par en par y una gran sonrisa iluminó su rostro. «Señora Gómez», dijo con voz emocionada, «tengo el placer de informarle que efectivamente es usted la ganadora del premio mayor de $50 millones. ¡Felicidades!». Esmeralda sintió como si el mundo se detuviera por un instante. A pesar de haber visto los números, de haber soñado con este momento durante días, la confirmación oficial hizo que todo se sintiera repentinamente real. De verdad», tartamudeó Esmeralda, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Patricia sintió su sonrisa aún más amplia. «Absolutamente. Usted es nuestra más reciente multimillonaria, señora Gómez». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esmeralda. Toda una vida de luchas, de sueños postergados, de esperanzas casi olvidadas, culminaba en este momento. «No puedo creerlo», susurró Esmeralda, más para sí misma que para Patricia. Después de tantos años, Patricia, acostumbrada a ver reacciones emocionales pero conmovida por la evidente historia de lucha de Esmeralda, le ofreció un pañuelo. «Tómese su tiempo, señora Gómez», dijo con suavidad. «Sé que esto puede ser abrumador». Esmeralda aceptó el pañuelo, secándose las lágrimas mientras intentaba recuperar la compostura. «Gracias», dijo finalmente. «Es que nunca pensé que realmente sucedería. He comprado boletos durante tantos años, siempre con la esperanza de poder ayudar a mi familia, de hacer una diferencia, y ahora». Patricia asintió comprensivamente. «Y ahora tiene la oportunidad de hacer todo eso y más. Señora Gómez, este premio cambiará su vida». Esmeralda asintió, tomando una respiración profunda para calmarse. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, dándose cuenta de que no tenía idea de cómo proceder. «Bueno», comenzó Patricia, adoptando un tono más profesional, «hay varios pasos que debemos seguir. Primero, necesitaremos verificar su identidad y hacer algunas preguntas para asegurarnos de que todo esté en orden. Luego, discutiremos las opciones para recibir su premio y los aspectos legales y fiscales involucrados». Esmeralda asintió, sintiéndose un poco abrumada por la cantidad de información. «No se preocupe», añadió Patricia, notando la expresión de Esmeralda. «La guiaré a través de todo el proceso. ¿Le parece si comenzamos?». «Sí, por supuesto», respondió Esmeralda, enderezándose en su silla. Durante la siguiente hora, Esmeralda respondió preguntas, firmó documentos y escuchó atentamente mientras Patricia explicaba los detalles del proceso de reclamo. Aprendió sobre las opciones de pago, una suma global o pagos anuales, las implicaciones fiscales de su premio y la importancia de mantener la confidencialidad hasta que todo estuviera finalizado. A medida que avanzaba la mañana, la realidad de su nueva situación comenzó a asentarse en la mente de Esmeralda.
Ya no era solo una anciana luchando por llegar a fin de mes, ahora era una mujer con el poder de cambiar no solo su vida, sino las vidas de muchos otros. Señora Gómez, dijo Patricia mientras concluían la sesión inicial, hay una cosa más que debo mencionar. Ganar una suma tan grande puede atraer mucha atención no deseada. Le sugiero que sea muy cautelosa sobre a quien le cuenta sobre su premio, al menos por ahora. Esmeralda asintió solemnemente. Entiendo. No se preocupe, sé lo importante que es la discreción. Patricia sonrió, impresionada por la compostura de Esmeralda. Bien. Ahora, ¿hay alguien a quien quiera llamar? Familia, tal vez. Esmeralda pensó en su hija María, en sus nietos, en los vecinos que se habían convertido en una segunda familia a lo largo de los años. Sintió una oleada de emoción al pensar en cómo esta noticia cambiaría sus vidas. Sí, dijo finalmente, una sonrisa formándose en sus labios. Creo que es hora de compartir las buenas noticias con mi familia. Patricia asintió y se levantó. La dejaré para que haga sus llamadas en privado. Estaré afuera si necesita algo. Una vez sola, Esmeralda sacó su viejo teléfono móvil del bolsillo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de su hija. Mientras esperaba que María contestara, Esmeralda miró por la ventana de la oficina, observando la ciudad que se extendía ante ella. El sol ya estaba alto en el cielo, bañando los edificios con una luz dorada que parecía un reflejo de la fortuna que acababa de llegar a su vida. Esmeralda sonrió, sintiendo una mezcla de gratitud, emoción y una determinación renovada. Voy a hacer que cada centavo cuente, se prometió a sí misma. Por mí, por mi familia y por todos los que pueda ayudar. El sonido de la voz de María al otro lado de la línea la trajo de vuelta al presente. ¿Mamá? ¿Está todo bien? Es inusual que llames tan temprano. Esmeralda tomó una respiración profunda, saboreando el momento antes de compartir la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. María, mi niña, comenzó, su voz llena de emoción, tengo algo muy importante que contarte. Mientras Esmeralda compartía la increíble noticia con su hija, no podía evitar pensar en todos los años de sacrificio, en todas las veces que había puesto las necesidades de otros antes que las suyas propias. Ahora, finalmente, tenía los medios para hacer realidad no solo sus sueños, sino los de aquellos a quienes amaba. El grito de alegría de María al otro lado de la línea hizo que las lágrimas volvieran a los ojos de Esmeralda. En ese momento, rodeada por las paredes de la oficina de reclamos, con el boleto ganador seguro en su bolsillo y la voz emocionada de su hija en el oído, Esmeralda supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El capítulo de lucha y sacrificio en su vida había terminado. Ahora comenzaba uno nuevo, lleno de posibilidades, de esperanza y de la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Y Esmeralda estaba lista para enfrentarlo con la misma fuerza y dignidad con la que había enfrentado cada desafío en su vida. Mientras continuaba su conversación con María, haciendo planes para reunirse y discutir su futuro, Esmeralda se permitió, por primera vez en mucho tiempo, soñar en grande. El boleto dorado no solo le había traído riqueza material, le había devuelto la esperanza y la posibilidad de un futuro brillante para ella y para todos los que amaba. Y así, en una mañana común que se había transformado en extraordinaria, comenzaba el nuevo capítulo en la vida de Esmeralda Gómez, la anciana que, con un simple boleto de lotería, había cambiado su destino para siempre. El sol de la mañana brillaba con intensidad sobre la ciudad cuando Esmeralda Gómez salió de su modesto apartamento. Habían pasado 2 semanas desde que había confirmado su premio de lotería y hoy era el día en que finalmente reclamaría oficialmente sus $50 millones. A pesar de la emoción que sentía, una sensación de nerviosismo se asentaba en su estómago. Esmeralda se había vestido con esmero para la ocasión, luciendo un vestido azul celeste que su hija María le había regalado años atrás. Su cabello blanco estaba recogido en un pulcro moño, y llevaba el collar de perlas que su difunto esposo le había obsequiado en su 50º aniversario. Quería verse presentable, digna del premio que iba a reclamar. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, Esmeralda no pudo evitar notar las miradas curiosas de sus vecinos. Aunque había mantenido el secreto lo mejor que pudo,
Los rumores se habían extendido rápidamente por el vecindario. La anciana que siempre compraba su boleto de lotería en la tienda de la esquina ahora era el tema de todas las conversaciones. Buenos días, doña Esmeralda, la saludó don Pedro, el portero del edificio. Se ve muy elegante hoy. ¿Va a algún lugar especial? Esmeralda sonrió amablemente. Buenos días, don Pedro. Sí, tengo un asunto importante que atender en el centro. El hombre asintió, una chispa de curiosidad en sus ojos. Bueno, que tenga un buen día entonces. Esmeralda agradeció y continuó su camino, consciente de que cada paso la acercaba más a una nueva vida. El viaje en autobús fue tranquilo, pero Esmeralda no pudo evitar sentirse inquieta. Sus manos, arrugadas por los años de trabajo duro, se aferraban al bolso donde guardaba el preciado boleto de lotería. Cada bache en el camino la hacía apretar su agarre, temerosa de perder el ticket que cambiaría su vida para siempre. Finalmente, el autobús se detuvo frente al imponente edificio de la Administración de Loterías. Esmeralda descendió con cuidado, apoyándose en su bastón. Miró hacia arriba, observando la fachada de cristal y acero que se alzaba ante ella. Por un momento, se sintió pequeña e insignificante frente a tanta grandeza. Vamos, Esmeralda, se dijo a sí misma en voz baja. Has trabajado toda tu vida para este momento. No dejes que te intimide. Con paso decidido, aunque lento, Esmeralda se dirigió hacia la entrada principal. Las puertas automáticas se abrieron ante ella, dándole la bienvenida a un mundo de lujo y opulencia que nunca antes había experimentado. El interior del edificio era aún más impresionante que el exterior. Suelos de mármol pulido reflejaban la luz que se filtraba a través de enormes ventanales. Ejecutivos con trajes caros y maletines de cuero pasaban apresuradamente, apenas notando a la anciana que se abría paso entre ellos. Esmeralda se acercó al mostrador de información, donde una joven recepcionista la recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista. Buenos días, respondió Esmeralda. Estoy aquí para reclamar un premio de lotería. La recepcionista asintió. Por supuesto. Por favor, diríjase al tercer piso. Allí encontrará la oficina de reclamos de premios mayores. Esmeralda agradeció la información y se dirigió hacia los ascensores. Mientras esperaba, no pudo evitar notar las miradas curiosas de las personas a su alrededor. Se preguntó si su apariencia delataba el motivo de su visita, o si simplemente se sorprendían de ver a alguien como ella en un lugar tan elegante. El ascensor la llevó suavemente al tercer piso. Al salir, Esmeralda se encontró en un pasillo largo y silencioso. Siguiendo las indicaciones, llegó a una puerta con un letrero que rezaba Oficina de Reclamos de Premios Mayores. Respirando profundamente para calmar sus nervios, Esmeralda abrió la puerta y entró. La oficina era espaciosa y estaba decorada con buen gusto. Las paredes estaban adornadas con fotografías de ganadores anteriores, todos sonriendo ampliamente mientras sostenían cheques gigantes. Esmeralda se permitió imaginar por un momento su propia foto en esa pared. Detrás de un mostrador de mármol se encontraba una joven mujer. Era Vanessa, la cajera de turno. Su cabello rubio perfectamente peinado y su maquillaje impecable contrastaban fuertemente con la apariencia sencilla de Esmeralda. Vanessa levantó la vista de su computadora cuando Esmeralda se acercó al mostrador. Por un breve instante, una expresión de sorpresa y desdén cruzó su rostro antes de ser reemplazada por una sonrisa forzada. Buenos días, saludó Vanessa con un tono que bordeaba lo condescendiente. ¿En qué puedo ayudarla? Esmeralda, sintiendo la hostilidad apenas velada en la voz de la joven, se irguió tanto como su espalda encorvada se lo permitía. Buenos días, respondió con dignidad. He venido a reclamar mi premio de lotería. Vanessa arqueó una ceja, su expresión una mezcla de incredulidad y burla mal disimulada. ¿Su premio de lotería? ¿Está segura de que está en el lugar correcto, señora? Esta es la oficina para premios mayores. Esmeralda asintió, manteniendo la compostura a pesar de sentirse cada vez más incómoda. Sí, estoy en el lugar correcto. He ganado el premio mayor de $50 millones. La risa de Vanessa resonó en la oficina, fría y despectiva. ¿Usted?
ganadora del premio mayor. Disculpe, señora, pero ¿está segura de que no se ha confundido? Quizás ganó unos pocos dólares en un raspadito. La crueldad en las palabras de Vanessa golpeó a Esmeralda como una bofetada. Sin embargo, años de enfrentar adversidades le habían enseñado a mantener la calma en situaciones difíciles. No hay ninguna confusión, señorita, dijo Esmeralda con voz firme. Tengo el boleto ganador aquí mismo. Con manos temblorosas, pero decididas, Esmeralda sacó el boleto de su bolso y lo colocó sobre el mostrador. Vanessa lo miró con escepticismo antes de tomarlo con la punta de los dedos, como si temiera contaminarse. Disculpe, señora, dijo Vanessa con un tono que sugería todo lo contrario a una disculpa, pero ¿está segura de que este boleto es suyo? ¿No lo habrá encontrado por ahí o se lo habrá dado a alguien? La insinuación de que podría haber robado el boleto o estar actuando de manera deshonesta hizo que Esmeralda sintiera una punzada de dolor en el pecho. Toda una vida de trabajo honesto y sacrificio se veía cuestionada por los prejuicios de esta joven. Le aseguro que es mi boleto, insistió Esmeralda, su dignidad intacta a pesar de la humillación. He jugado los mismos números durante 30 años. Vanessa soltó un bufido de incredulidad. 30 años, claro. ¿Y justo ahora decide ganar 50 millones? Mire, señora, entiendo que a su edad uno puede confundirse fácilmente, pero no estoy confundida, interrumpió Esmeralda, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida. Sé exactamente por qué estoy aquí y cuáles son mis derechos. Le agradecería que verificara el boleto y procesara mi reclamo. La tensión en la oficina era palpable. Otros empleados y algunos clientes que habían entrado comenzaron a notar la conmoción. Algunos murmuraban entre sí, lanzando miradas de desaprobación hacia Vanessa. Vanessa, sintiendo los ojos de todos sobre ella, finalmente tomó el boleto y lo escaneó en su computadora. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la pantalla confirmó lo que Esmeralda había estado diciendo todo el tiempo. Esto es, balbuceó Vanessa, el color abandonando su rostro. Esmeralda se mantuvo erguida, su mirada fija en la joven cajera. ¿Hay algún problema con mi boleto, señorita? Vanessa tragó saliva, claramente incómoda. No, señora. El boleto es válido. Usted es, efectivamente, la ganadora del premio mayor. Un murmullo de asombro recorrió la oficina. Esmeralda pudo sentir las miradas de sorpresa y admiración de los presentes, pero mantuvo su atención en Vanessa. Entonces, ¿podemos proceder con el reclamo?, preguntó Esmeralda, su voz calmada pero firme. Vanessa asintió, evitando el contacto visual. Sí, por supuesto. Lo siento, necesitaré unos minutos para preparar los documentos necesarios. Mientras Vanessa se apresuraba a buscar los formularios requeridos, Esmeralda permaneció de pie frente al mostrador, su postura erguida y su mirada digna. Los otros clientes en la oficina comenzaron a acercarse, algunos ofreciendo palabras de felicitación, otros expresando su indignación por el trato que había recibido. No puedo creer cómo la trató esa chica, comentó una mujer de mediana edad. Debería presentar una queja. Esmeralda sonrió suavemente. A veces, la mejor respuesta a la falta de respeto es mostrar aún más dignidad. Un hombre mayor asintió con aprobación. Usted es un ejemplo para todos nosotros, señora. Felicidades por su premio. Mientras la noticia se extendía por la oficina, más y más personas se acercaban para felicitar a Esmeralda. La anciana, que había entrado en el edificio sintiéndose pequeña e insignificante, ahora se encontraba en el centro de la atención, rodeada de admiración y respeto. Vanessa regresó varios minutos después, con una pila de documentos en sus manos y una expresión de vergüenza en su rostro. Señora Gómez, dijo, su tono completamente diferente al que había usado inicialmente, necesitaré que firme estos formularios para procesar su reclamo. Esmeralda asintió y comenzó a revisar los documentos. Mientras lo hacía, Vanessa habló en voz baja, casi inaudible. Quiero disculparme por mi comportamiento anterior. Fue completamente inapropiado y poco profesional. Esmeralda levantó la vista de los papeles, sus ojos encontrándose con los de Vanessa. Por un momento, vio en la joven no a la cajera arrogante que la había tratado con desdén, sino a una persona insegura,
quizás luchando con sus propios prejuicios y miedos. Acepto sus disculpas, señorita, dijo Esmeralda con suavidad. Espero que esto les sirva como una lección. Nunca juzgue a alguien por su apariencia o edad. Cada persona tiene una historia que usted no conoce. Vanessa asintió, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Tiene razón. Yo, lo siento mucho. De verdad. Mientras Esmeralda continuaba con el proceso de reclamo, la atmósfera en la oficina había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una situación tensa y humillante se había transformado en un momento de triunfo y dignidad. Cuando finalmente terminó de firmar todos los documentos, Esmeralda se encontró rodeada de aplausos y felicitaciones. Vanessa, visiblemente conmovida, extendió su mano. «Felicidades, señora Gómez. Y nuevamente, mis más sinceras disculpas». Esmeralda tomó la mano de Vanessa, notando el temblor en los dedos de la joven. «Gracias, Vanessa. Espero que ambas hayamos aprendido algo hoy». Mientras Esmeralda se preparaba para salir de la oficina, ahora oficialmente multimillonaria, no pudo evitar reflexionar sobre los eventos del día. Había entrado esperando simplemente reclamar un premio, pero se iba habiendo enseñado una valiosa lección sobre dignidad, prejuicios y el poder de mantenerse fiel a uno mismo. Con la cabeza en alto y una nueva sensación de propósito, Esmeralda Gómez salió de la administración de loterías, lista para enfrentar el mundo con sus nuevos recursos y la misma fuerza de carácter que siempre la había definido. El impacto de su presencia y su comportamiento quedó resonando en la oficina mucho después de que se fuera. Vanessa, en particular, se quedó contemplando la lección que había recibido, prometiéndose a sí misma que nunca más juzgaría a alguien basándose en apariencias superficiales. Y así, lo que había comenzado como un día de prejuicio y discriminación se transformó en una poderosa lección sobre respeto, dignidad y la importancia de ver más allá de las apariencias. Esmeralda Gómez no solo había ganado $50 millones, había ganado el respeto y la admiración de todos los que fueron testigos de su fuerza y gracia bajo presión. El silencio que siguió a la confrontación entre Esmeralda y Vanessa era palpable. Los otros clientes en la oficina de lotería observaban la escena con una mezcla de asombro e indignación. Esmeralda, sin embargo, mantenía una calma sorprendente, su postura erguida a pesar del peso de los años y la humillación que acababa de sufrir. Vanessa, la joven cajera, permanecía detrás del mostrador, su rostro una máscara de vergüenza y confusión. El escáner de boletos en su mano confirmaba lo que Esmeralda había estado diciendo todo el tiempo: el boleto era genuino y la anciana frente a ella era, de hecho, la ganadora de $50 millones. Fue en ese momento de tensión cuando Esmeralda hizo algo que nadie esperaba. Con una calma sorprendente, metió la mano en su bolso gastado y sacó un pequeño álbum de fotos. El cuero del álbum estaba agrietado y descolorido, evidencia de los años que había pasado atesorando los recuerdos contenidos en su interior. «Mire, señorita», dijo Esmeralda, su voz clara y firme resonando en la silenciosa oficina. «Me gustaría mostrarle algo». Vanessa, todavía aturdida por la revelación del boleto ganador, solo pudo asentir en silencio. Esmeralda abrió el álbum y sacó una fotografía en blanco y negro, colocándola suavemente sobre el mostrador. «Esta soy yo», comenzó Esmeralda, «hace 50 años, cuando llegué a este país sin nada más que esperanza y la ropa que llevaba puesta». La fotografía mostraba a una joven Esmeralda, sus ojos brillantes de determinación a pesar de la evidente fatiga en su rostro. Estaba de pie frente a un edificio destartalado, sosteniendo una maleta gastada. No hablaba el idioma, no tenía educación formal, pero estaba dispuesta a trabajar duro por un futuro mejor, continuó Esmeralda, su voz cargada de emoción pero sin un atisbo de autocompasión. Vanessa y los demás presentes escuchaban en silencio, cautivados por la historia que se desarrollaba ante ellos. Esmeralda pasó a la siguiente fotografía. Esta mostraba a una Esmeralda un poco mayor, vestida con un uniforme de limpieza, una sonrisa cansada pero orgullosa en su rostro. «Trabajé limpiando casas, cuidando niños, haciendo cualquier trabajo honesto que pudiera encontrar», explicó. «Muchas veces me trataron como si fuera invisible, como si no fuera digna de respeto solo por el trabajo que hacía o por mi acento». Las páginas del álbum continuaron pasando,
cada fotografía contando una parte de la historia de Esmeralda. Una la mostraba sosteniendo a un bebé, su hija María. Otra la capturaba frente a un pequeño apartamento, las llaves en su mano y una expresión de triunfo en su rostro. Cada centavo que ganaba iba destinado a construir una vida mejor para mi familia, dijo Esmeralda. Nunca fue fácil, pero nunca perdí la esperanza. Llegó a una fotografía que la mostraba de pie frente a una pequeña tienda de comestibles. Con el tiempo, mi esposo y yo logramos ahorrar lo suficiente para abrir nuestro propio negocio. Trabajábamos 16 horas al día, pero éramos felices porque estábamos construyendo algo nuestro. Vanessa, que había estado escuchando en silencio, no pudo contener una pregunta. Si tenían un negocio, ¿por qué? Se detuvo, avergonzada de su propia curiosidad. Esmeralda sonrió con tristeza. ¿Por qué parezco pobre ahora?, completó la pregunta. Pasó a una serie de fotografías que mostraban a un hombre en una cama de hospital. Mi esposo enfermó. Cáncer. Gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos, pero al final, su voz se quebró por un momento, pero Esmeralda se recompuso rápidamente. Perdí a mi esposo y nuestro negocio, pero nunca perdí mi dignidad ni mi fe en que las cosas podrían mejorar. La última fotografía en el álbum mostraba a Esmeralda, ya mayor, rodeada de niños sonrientes. Estos son los niños del orfanato donde he estado trabajando como voluntaria los últimos años, explicó. Porque siempre hay alguien que necesita ayuda, y siempre hay algo que puedes dar, incluso cuando crees que no tienes nada. Cerrando suavemente el álbum, Esmeralda miró directamente a Vanessa. Estos 50 millones no son solo dinero para mí, dijo con voz firme. Son la recompensa por una vida de trabajo duro y honestidad. Son la oportunidad de ayudar a otros que, como yo, luchan cada día por un futuro mejor. El silencio que siguió era diferente al de antes. Ya no era tenso o incómodo, sino lleno de admiración y respeto. Vanessa, con lágrimas en los ojos, rodeó el mostrador y, para sorpresa de todos, se arrodilló frente a Esmeralda. Lo siento tanto, sollozó Vanessa. He sido tan injusta, tan ciega. Por favor, perdóneme. Esmeralda, conmovida por el gesto, se inclinó y ayudó a Vanessa a ponerse de pie. No hay nada que perdonar, hija, dijo suavemente. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Los otros clientes en la oficina, que habían sido testigos silenciosos de toda la escena, comenzaron a aplaudir. Algunos tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la historia de Esmeralda y su increíble muestra de compasión. Un hombre mayor se acercó, extendiendo su mano hacia Esmeralda. Señora, dijo con voz emocionada, es un honor conocerla. Usted es un ejemplo para todos nosotros. Otros se unieron, ofreciendo felicitaciones y palabras de admiración. Esmeralda los recibió a todos con gracia y humildad, agradeciendo sus amables palabras. Vanessa, que había recuperado algo de su compostura, se dirigió nuevamente a Esmeralda. Señora Gómez, dijo, su voz todavía temblorosa, permítame procesar su reclamo adecuadamente. Y si hay algo más que pueda hacer por usted, cualquier cosa, por favor, háganmelo saber. Esmeralda sintió con una sonrisa. Gracias, Vanessa. Solo te pido una cosa, trata a cada persona que entre por esa puerta con el mismo respeto, sin importar su apariencia o circunstancias. Nunca sabes la historia que hay detrás de cada rostro. Mientras Vanessa comenzaba a procesar el reclamo, los otros empleados de la oficina se acercaron para ayudar, todos ansiosos por ser parte de este momento histórico. Esmeralda se sentó en una silla cómoda que alguien había traído para ella, respondiendo preguntas y firmando documentos con una paciencia y gracia que impresionó a todos. A medida que avanzaba la mañana, la noticia de lo sucedido comenzó a extenderse más allá de las paredes de la oficina de lotería. Periodistas comenzaron a llegar, ansiosos por capturar la historia de la humilde anciana que había ganado millones y había dado una lección de vida en el proceso. Esmeralda los recibió a todos con la misma amabilidad, compartiendo su historia y sus planes para el futuro.
Habló de sus sueños de ayudar a su comunidad, de establecer becas para jóvenes inmigrantes, de apoyar al orfanato donde había sido voluntaria durante tantos años. Este dinero es una bendición, dijo a los reporteros, pero la verdadera riqueza está en cómo eliges vivir tu vida, cómo tratas a los demás y el impacto que dejas en el mundo. Mientras la tarde avanzaba y se completaban los últimos detalles del reclamo, Esmeralda se preparó para salir de la oficina de lotería. Pero antes de irse, se dirigió una última vez a Vanessa y al resto del personal. Gracias a todos por su ayuda hoy, dijo con una sonrisa cálida. Y recuerden, la verdadera riqueza está en perdonar y en dar segundas oportunidades. Eso es lo que pienso hacer con este dinero, y eso es lo que he hecho hoy aquí. Con esas palabras, Esmeralda Gómez salió de la oficina de lotería, no solo como una nueva multimillonaria, sino como una figura de inspiración para todos los que habían sido testigos de su increíble dignidad y compasión. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, el silencio volvió a caer sobre la oficina. Pero este silencio era diferente. Era un silencio de reflexión, de admiración y de la comprensión de que habían sido testigos de algo verdaderamente extraordinario. Vanessa, todavía conmovida por la experiencia, se volvió hacia sus colegas. Creo que todos hemos aprendido una valiosa lección hoy, dijo en voz baja. Los demás asintieron en acuerdo. La historia de Esmeralda Gómez, su dignidad frente a la adversidad y su capacidad para perdonar y educar en lugar de condenar, había dejado una impresión imborrable en todos los presentes. En los días y semanas que siguieron, la historia de Esmeralda se extendió mucho más allá de las paredes de la oficina de lotería. Se convirtió en un símbolo de perseverancia, dignidad y la importancia de no juzgar a los demás basándose en apariencias. Y para Esmeralda, este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que podría usar su inesperada fortuna para hacer realidad los sueños que había albergado durante toda una vida de lucha y sacrificio. Un capítulo en el que podría demostrar que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la capacidad de tocar y mejorar las vidas de los demás.